La idea de hoy es ir analizando un poco el juego del Yori de ataque que ha utilizado en los amistosos para la preparación de la nueva temporada. Por lo cual vamos a iniciar con una circulación del extremo que se va a ir ubicando entre 2 y 3 para luego salir y, y jugar en la zona que se encuentra en el espacio. Por lo cual hacen un cambio de puesto más un cruce, el extremo que vuelve a su posición y a partir de ahí tratan de jugar por ese espacio aprovechando el desequilibrio. En esta acción el balón fue un poco bajo el pase, por lo cual no pudieron aprovecharlo. Pero se produce la circulación del extremo, se para entre 2 y 3, hay un cambio de puesto, un cruce, la vuelta y a partir de ahí en ese desequilibrio se trata de jugar uno contra uno y encontrar las ventajas. La variante también que utilizaron es en vez de ir por afuera al 2, ir a atacar para el centro y que el pivot se desmarque hacia exterior. Otra variante es la circulación de extremo entre 1 y 2, largo. Se puede jugar 3 contra 2 por afuera, pero siempre iniciando desde el 2 contra 2 del central, generalmente de Oftedal o de Minko. Como podemos ver acá, se inicia con el 2 contra 2, tratando de atacar largo a los espacios y a partir de ahí jugar. También han utilizado la variante de ir para afuera y sacar al lateral en cruce, obviamente para jugar ese 2 contra 2 o darle continuidad. Tercera variante es un doble cruce con un bloqueo largo para tratar de crear superioridad numérica o buscar el desmarque del pivot. Es una acción muy clásica que muchos utilizamos, por lo cual ya está bastante estudiada. A veces se quedó 3 y 3 el pivot, pero muchas veces, como en este caso, 2 y 3 para poder bloquear de manera larga el central que viene o jugar por fuera. Cruce central pivot que se va a ubicar muy abierto y a partir del 1 contra 1 encontrar la superioridad. Vamos a verlo nuevamente. Oftedal siempre iniciando en el lateral izquierdo o lateral derecho, ¿no? Y a partir de acá, con el pivot muy abierto, el 1 contra 1 y buscar la superioridad para una parte o para la otra. Se han focalizado mucho en el tema de jugar 1 contra 1, tanto Oftedal como Minko como Christensen, y a partir de ahí darle la continuidad. Un juego con 2 pivots abiertos para tratar de atacar sobre los terceros defensores. Como vemos acá, los pivots sobre los primeros para estar muy abierto. Y a partir del 1 contra 1 tratar de conseguir la ventaja. Situaciones también de cambio de puesto. También una situación bastante clásica. En este caso Amorim va a una trayectoria muy larga y el pivot se desmarca para liberarle el espacio. Pero si no, también generalmente el pivot se quedó fijo, sobre todo si no hay trayectoria muy larga y supera. Y a partir de ahí, como siempre, como vemos en este caso 1 contra 1, supera para entrar o poder generar la superioridad numérica. Obviamente que si les gusta este tipo de análisis, suscríbanse al canal y dejen los comentarios qué les parece, que podemos también ir analizando otros equipos. En el ataque 6 contra 5 han utilizado un doble cruce para buscar una superioridad por exterior de 3 contra 2. Como vemos un cruce acá, a pesar de que no crea tanto peligro, y a partir de acá el 3 contra 2 para exterior. Obviamente que si en este caso el tercer defensor va a equilibrar, también queda un 3 contra 2 para la zona externa. Un cruce, un segundo cruce, y a partir de ahí el balón va al lateral izquierdo, en este caso a Morín, para tratar de resolver la situación. También han utilizado un cruce de central con pivot, más bloqueo largo. Vemos acá el pivot que bloquea. Obviamente tenemos situación de 3 contra 2 tanto para la izquierda como para la derecha.
por lo cual puede decidir tanto para un lado como para el otro. Y el último movimiento a analizar es el 6 contra 6 sin arquero. Lo han jugado de la parte opuesta al banco. Un cambio de puesto, más un cruce, más un pivot que corre a la parte opuesta para liberar ese 1 contra 1 de Oftedal. Y en ese mismo momento el extremo más cercano al banco vino el cambio.